Hola, soy Julia y soy estudiante de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Federal de Juiz de Fora, en Brasil. Actualmente estoy haciendo una pasantía de doctorado en la Universidad de Aveiro, Portugal. Este artículo es parte de mi investigación doctoral en la que estudio narrativas digitales de mujeres víctimas de violación. Entonces, como introducción, es preciso hablar sobre feminismos e Internet. En este artículo comprendo la vida social como un continuum on y offline, usando un concepto de Belele Miscolci. Entonces no hay algo como que la vida real separada de la vida en Internet. Es todo un continuo. Y es preciso destacar que en la era de la visibilidad digital, en la que surgen demandas de grupos subalternos como mujeres, personas LGBTQIA+, y personas negras, la Internet es un gran campo de disputa por derechos sociales. En este artículo hago un análisis de tweets y entrevistas a partir de una lectura de la antropología de las emociones, comprendiendo emociones como experiencias emocionales a la vez subjetivas y sociales. Cruzo esos tweets de víctimas de violación con datos e informaciones obtenidas de APAV, la Asociación Portuguesa de Atención a las Víctimas. Entonces, mi metodología es una etnografía porque hago análisis de materiales que están en la net y también por las especificidades de la Internet. También hago entrevistas estructuradas y semi-estructuradas con las víctimas de violación. Y después hago un análisis de estos datos por medio de un análisis de contenido, usando el concepto de Bardon. Un punto importante de comprender para llegar al análisis que hago en este artículo, que es parte de mi tesis de doctorado, es lo de la opresión de mujeres y violencia de género. Simone de Beauvoir ya dice en 1949 que la opresión de la mujer se debe a la alteridad atribuida a la mujer, siempre vista como otro desde una perspectiva de género, ya que hombre es sinónimo de humanidad. Se dice, por ejemplo, que el hombre llegó a la luna, entonces en esta perspectiva la mujer es siempre la otra. También en este sentido, María Lourdes Bandera, una pesquisadora brasileña, dice acerca de la violencia de género que la alteridad es la raíz de toda violencia de género, incluyendo también, pero no solo, la violencia sexual. Y dije también que la violencia física y sexual se mantiene con una forma de control, ya que está anclada en la violencia simbólica. Y Judith Butler dice que en este contexto hay cuerpos que importan y cuerpos que no importan. Entonces, debido primero a esta alteridad que dicen varias autoras, las mujeres tienen cuerpos que no importan y por tanto viven vidas precarias, o sea, están pasivas de violación y otras violencias. Otro concepto fundamental para comprender mi investigación es lo de la cultura de la violación, que es un conjunto complejo de creencias que se alientan la agresión sexual masculina y sustentan la violencia contra las mujeres. Es una sociedad en la que la violencia se considera sensual y la sexualidad violenta. En la cultura de la violación, las mujeres perciben la amenaza de la violencia como un continuo, desde los comentarios sexuales hasta el contacto sexual y la violación. O sea, no se trata, como dije anteriormente, solamente de la violencia física, pero un ciclo de violencias que pasan mismo antes de la violencia sexual propiamente dita. Partiendo para mi análisis,
Analizo silencios y emociones en las narrativas digitales por medio de tweets. Tengo en mi investigación 3 interlocutoras portuguesas, Ana, Luana y Mari, no son sus nombres verdaderos, que están en Lisboa y Coimbra. Y en este artículo analizo los testimonios solamente de Luana. Todas fueron encontradas a través de la búsqueda de términos en Twitter. Los términos son violación, violada, me violaron, me violó. Después hago un análisis de contenido de tweets. Luana me dije que esta experiencia nunca antes había sido relatada de esta forma. Su depoimento conseguido por entrevista en línea, algunos depoimentos por escrito en WhatsApp, también en WhatsApp audio, video y una entrevista cara a cara hasta esta fecha. Después hizo un análisis quali y cuantitativo y pude ver que hay depoimentos de culpabilidad en todas las entrevistas, porque palabras como culpa, culpable fueron las más repetidas. Hago un cruce con datos de APAV y puedo perceber que hay un subregistros. En Portugal, los delitos sexuales contra niños y jóvenes es superior a la de los adultos. Entonces, muchas veces estos niños no tienen acceso a redes como el Twitter. Y en caso de adultos, la mayoría de las víctimas son mujeres y en la mayoría de los casos el perpetrador es el cónyuge. Ahí hay algunos de tweets de Luana. En este primero es un tweet en que dije, el psiquiatra en el banquillo me acosó repetidamente a mí, una niña de 14 años que estaba completamente loca, incapaz de mantener la vista o la cabeza en alto, de haber querido que esto sucediera, hablando sobre su experiencia de violación. Entonces ve que es culpabilizada por la violencia que ha sufrido. Y en otro momento, en otro tweet, dije, y déjenme decirles, al día siguiente de que me violaron, fui a urgencias del Hospital Dos Lusíadas porque tenía una infección de vías urinarias. Y les dije a los médicos que me atendieron que habían tenido sexo conmigo en contra de mi voluntad. Me observaron y efectivamente vieron señales de sexo forzado. Y sin embargo me dijeron que mentía porque no quería que mi madre supiera que había perdido la virginidad. No llamaron a la policía, no me creyeron nada. Un mes después, cuando intenté suicidarme, terminé en la sala de emergencias psiquiátricas infantiles de Estefania. Entonces podemos ver que en otra situación la culpabilización de la víctima con serias consecuencias y el descrédito también de la víctima, porque no le creen cuando dice que ha sido violada. Y después, este es un fragmento de una entrevista que hizo con ella en WhatsApp. Dije que a nivel emocional creo que casi siempre hay una regresión en estos momentos, un regreso al lugar del trauma y la victimización, un gran sentimiento de pequeñez. Entonces podemos ver la impotencia diante del trauma de la violación. La preferencia por Twitter está en el aspecto confesional de la red, con declaraciones realizadas de forma inteligible y espontánea para exponer la verdad sobre uno mismo, en los términos de Foucault. En un contexto en que el anonimato y la dinámica de interacción entre desconocidos en la red favorecen la exposición de narrativas nunca antes reveladas en las interacciones sociales o reveladas de forma muy restringida. Hasta porque en el caso de Luana, la revelación a los médicos, por ejemplo, llevó a un descrédito y una culpabilización. También se observa una característica de estas narrativas en Twitter de gestión de lo indecible. Un pasado que permanece mudo es quizás menos producto del olvido que de la gestión de la memoria según las posibilidades de comunicación en algún momento de la vida. Entonces, el silencio o la preferencia por hacer eso en una red social
hace parte de esta gestión de lo indecible, de decir sobre el trauma según las posibilidades de comunicación elegidas por la víctima, por Luana. Esta gestión de lo indecible es también un proceso de agencia, según los términos de Audre Lorde. Y entonces los tweets sobre la experiencia de la violación representan la transformación del silencio en lenguaje y acción. Por lo tanto, la adquisición de agencia frente a la impotencia impuesta por las violencias inherentes a la violación. En este sentido, Butler dice que hay una humanización y deshumanización relacionada a hablar sobre el trauma en Twitter. En este contexto, claro. Y dije que aquellos que ganan representación, especialmente la autorrepresentación, como ocurre en Twitter, tienen más posibilidades de ser humanizados. Y así, siendo humanizados, dejan de ter vidas precarias y pasan a ter vidas que importan, para volver al concepto que expliqué en el inicio. Como consideraciones finales, es importante destacar que la forma en que entendemos y experimentamos el cuerpo siempre está mediada por formas de pensar social históricamente construidas, sea nuestro propio cuerpo o los cuerpos de otras personas. Y también que los sentimientos expresados en publicaciones apuntan a la colectividad de víctimas de violencia sexual. Y esos sentimientos son culpa, miedo, impotencia y también coraje y aceptación, que dicen sobre estas formas colectivas de pensar el cuerpo social históricamente. Las cifras oficiales sobre la incidencia de este problema están por muy debajo de la realidad concreta que viven las mujeres. Es importante lembrar que no todas las mujeres víctimas de violencia sexual tienen la posibilidad de superar barreras institucionales, económicas, raciales, sociales, emocionales, de seguridad o cualquier otra para romper con su silencio en redes o en denuncias formales. Hay muchos motivos para que una mujer no hable sobre su propia experiencia de violación. Entonces, mismo en un contexto de violencia, poder hacer eso es un privilegio de algunas víctimas. Y es importante pensar que en una sociedad con la cultura de la violación tan presente, la violación es como dice el cartaz ahí, es un hijo saludable del patriarcado. Beauvoir va a decir que el problema es si este estado de cosas debe continuar. Muchos hombres lo desean. No todos se han desarmado todavía. Y por fin, deseo reafirmar el deber de mi investigación como un análisis cultural que converge principios e inquietudes académicas con una demanda de intervención ciudadana, es decir, que articula simultáneamente inquietudes teóricas y preocupaciones concretas. Muchas gracias, obrigada.